Anestesia convencional conocemos. Técnicas de anestesia. Ya, vamos primero con la troncular. Tenemos troncular, infiltrativa, ¿qué más? Palatina, intraósea. ¿Qué más aparte de intraósea? Intrapulpar. Eso dijeron. No había otra. Intrapulpar, ¿qué más? Interceptal. Ay, yo estoy grabando otra cosa. Y la. ¿Cuál? Intralión. El tema de las agujas no lo vamos a. O sea, si bien es cierto, los libros nos comentan que debemos trabajar con aguja larga en las técnicas. ¿Qué técnica tengo que trabajar con agujas largas? Tronculares. Más o menos, ¿cuánto mide una aguja larga? ¿Quién pone sobre agujas? 30 milímetros. ¿El promedio? ¿Una larga? 30 milímetros. Sí. 25. Confirma lo que comenta. 25. ¿Una corta cuánto mide en promedio? 25. 25 o también tenemos de 27. 30. 28. Menos 20. Más 21 y 25. Ok, 21 o también podemos tener 30 aproximadamente. Pero teóricamente las técnicas tronculares las vamos a trabajar con aguja larga y el resto de técnicas de anestesia las vamos a trabajar con aguja corta. Hoy día sí tienen que ilustrarme en los seminarios, ¿sabes? Que no sea como el primero. Ya vamos a tratar de mejorar la presentación de los seminarios. De todas estas técnicas de anestesia, nosotros vamos a ver el día de hoy las tronculares, pero vamos a repasar cómo es la infiltrativa porque hoy día se van a anestesiar más tarde. Respecto a la infiltrativa, ¿cuáles son los pasos? Rezar. Ok, levanto el surco vestibular, ¿qué más? Bien, vamos a secar el fondo del surco, luego anestesia tópica, ¿qué le coloco? Benzocaína. ¿Qué es una? ¿O es un? Es un éster, ¿no? La benzocaína. Después coloco mi aguja corta en el. ¿En dónde? En el fondo del surco, no, claro, en el cálculo, en el fondo del surco. ¿Qué angulación debe tener más o menos mi cálculo? 45 grados. ¿Qué técnicas tengo que usar yo para que no le duela mucho a mi paciente? Por goteo, voy a hacer una inyección de compuesto anestésico lento y ¿qué más? Lento y ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer para que no tenga dolor? ¿Qué más tengo que hacer que no lo puedo hacer porque, bueno, no tengo el equipo de consultorio para la clínica? ¿A cuánto aproximadamente? ¿No? Y el otro es la temperatura. En este caso, como les comenté, no colocamos un anestésico nochero. ¿Por qué puede pasar? ¿Qué pasa? Aquí me vas a constrictor, ¿no? No sé por qué no puedo colocarle. Bien, entonces hoy día vamos a ver la técnica troncular, porque es la que vamos a practicar más tarde, y también algunas técnicas de anestesia no convencionales para algunos pacientes donde nosotros tenemos problemas para poder anestesiar de manera convencional. Bien, esto lo voy a dejar. Las técnicas de anestesia no convencionales ya nos comentaron la importancia que tiene conocer las técnicas de anestesia no convencionales en la odontología. ¿Por qué creen ustedes que tenemos técnicas de anestesia que son no convencionales? ¿Qué características puede tener el paciente donde yo, por ejemplo, uso las técnicas convencionales y no tengo ningún resultado para usar una no convencional? No.
¿Por qué existen técnicas de anestesia no convencionales? ¿Qué entienden por no convencionales? Que no son muy usadas de repente en algunos casos particulares, ¿no? ¿Qué tipo de casos creen que podemos tener para realizar técnicas de anestesia no convencionales? Por algo existe, ¿no? Para casos complejos. La extracción. No, ¿Perdón? Dilo. Si es un paciente con una enfermedad sistémica, más que la técnica es el compuesto que le vas a administrar, ¿no? ¿Alguna idea, algo que se les ocurra? Para casos complejos sería. Por ejemplo, ¿qué tipo de caso sería complejo? ¿Qué paciente sería complejo de abordar? En niños, Pacientes diabéticos, ¿no? va por ahí con la respuesta que vamos. Una extracción. ¿Perdón? Extracción. ¿algún cáncer? ¿Cómo? No. No, para la grabación. No era broma. No, mentira, perdón. Ah, te había escuchado otra cosa. No, tampoco. Pues ya sí lo mata el paciente. Terminales. No, ok, ahora vamos a ver cómo responder eso, ¿ok? Bien, estas son algunas de las técnicas convencionales y no convencionales. Las convencionales son las que hemos conversado acá. Entonces, miren, nosotros tenemos la troncular, y bueno, se dice que es troncular, se menciona que es troncular porque anestesiamos un tronco nervioso. A un tronco nervioso que me va a anestesiar el labio, parte de la encía, mucosa, el periodonto y también en unas ocasiones la lengua. Vamos a tener técnicas directas y vamos a tener técnicas indirectas asociadas a la técnica troncular. Por otro lado, vamos a tener técnicas no convencionales. Hay una que se llama técnica de Go Gates, una técnica de agnosis y unas técnicas extraorales. Cada una de estas se va a utilizar para una particularidad del paciente que vamos a ver más adelante. Miren aquí, por ejemplo, esta técnica, el paciente no abre, ¿no? Es una técnica de oclusión. Vamos a detallar cada una de ellas con la clase. Primero, vamos a ver sobre la técnica indirecta. La técnica indirecta tiene como objetivo llegar al dental inferior o al velar inferior y evitar el músculo pterigoideo interno. Cuando nosotros planteamos técnicas de anestesia y hacemos una zona de punción estratégica para poder depositar mi compuesto anestésico, yo voy a tratar de evitar el contacto con algunos músculos. Por ejemplo, ¿qué músculos masticatorios tenemos? Macetero. Ok, temporal. ¿Qué fascículo de temporal? Ok, otro. Fusionador, otro. Los pterigoideos, ¿cuáles son los pterigoideos? Interno y externo, ok. Otro. Otro músculo. Sí, pero ya se están muy alejados de donde nosotros colocamos. Básicamente nos vamos a enfocar a nivel de los pterigoideos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos nuestra aguja, la zona de los pterigoideos, el interno y el externo, van a estar bastante cerca de la zona de punción, pero de los dos va a haber uno que va a estar más cerca y es el pterigoideo interno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo anestesio al pterigoideo interno? ¿Qué creen que puede pasar? Y eso tendría que respondérmelo las personas que ponen, creo que es el nivel 3. Se va a relajar el músculo Se relaja el a músculo. 2 meses. Con una anestesia el músculo no se relaja. Él puede ocasionar un trismus, ocasionas un trismus, no puedes ocasionas un trismus. ¿No? Y eso también me imagino nos van a explicar las personas que ponen el trismus, porque está relacionado al seminario con técnicas de anestesia. Por eso es que nosotros evitamos hacer la punción en algunas zonas musculares. Y para eso tenemos que considerar preparos anatómicos. Nosotros vamos a palpar la línea ómnico externa, vamos a visualizar el rafe y el ligamento mandibular, al igual que la apófisis coronoides y el trígono retromolar.
Estos reparos anatómicos no todos los vamos a ver, porque hay pacientes que tienen interacciones muy voluminosos, no son muy faciales, ¿no? Y por lo tanto tienen los músculos masticatorios muy voluminosos. Por el momento yo no veo pacientes así, por esta clase, ¿no? Pero en condiciones normales, pacientes que sí son un poco gorditos, es bastante complicado poder ver algunos reparos anatómicos, entonces tenemos que palpar. ¿No? Tenemos que palpar para poder aplicar la anestesia de manera correcta. Y miren, por ejemplo, acá, con el índice o con el pulgar, yo voy a ir en el mismo sentido de mis piezas posteriores y yo lo que voy a hacer es palpar a nivel de la cama central. Voy a introducir mi aguja y luego yo voy a hacer un giro de mi aguja, pero en sentido contralateral, aproximadamente a nivel de la primera y la segunda premolar o a nivel de las premolares. Es decir, yo voy a ingresar con mi aguja, deposito el compuesto anestésico, luego voy a hacer un giro hacia la zona de las piezas contralaterales y luego voy a volver a ingresar. Voy a volver a ingresar y voy a depositar mi compuesto anestésico, ¿no? Lo que no me gusta de la técnica es que se gira para poder aplicar el compuesto anestésico, pero es bastante empleada. Hay bastantes colegas que la usan. Antes yo la usaba, después la dejé de usar y más, uso la técnica directa. Pero si ustedes hacen de manera correcta la técnica, no van a tener ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué consejos les doy y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Básicamente, no introducir toda la aguja, ¿no? Porque si tú introduces toda la aguja y realizas un giro, o el paciente le duele y se mueve, se puede romper esta aguja y ahí vamos a tener problemas que nos van a explicar en los seminarios más tarde. Bien, hemos visto también un poco los reparos anatómicos, miren aquí por ejemplo, pero a nivel de en otros pacientes, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un paciente niño, un paciente adulto, un paciente déntulo, mi referencia va a cambiar, ¿no? Aproximadamente 0, eso quiere decir que ustedes no van a saber su regla, pero entienden que ese nivel del plano cruzal de las molares en niños, en piezas deciduas, 1.5, eso quiere decir que el dedo va a estar por encima de las caras oclusales y luego esto lo puedo subir porque ya voy a tener pacientes sedentarios. Por ejemplo, si ustedes van a hacer, no una extracción, pero si van, porque no hay dientes, pero si ustedes de repente van a realizar la colocación de implantes para hacer una sobredentadura, una prótesis total atornillada, tenemos que saber anestesiar también porque ya ese paciente perdió dimensión vertical, dimensión vertical, eso lo deben haber escuchado también. Miren, por ejemplo, acá, esta referencia, o sea, el dedo que yo coloco acá como referencia es justamente lo que se coloca acá, ¿no? Justamente lo que se coloca acá y dependiendo de la edad del paciente yo voy a colocar a nivel del plano cruzal de las piezas dentales. Bien. Ahora, los detalles anatómicos que nosotros debemos considerar, aparte del pterigoideo interno, el músculo macetero, el ligamento pteriomandibular, la línea externa y el plano de las caras oclusales de las molares inferiores, ¿no? Nosotros podemos tener molares que estén extruidas, que estén intruidas de repente por un apiñamiento, pero en promedio nosotros tenemos que también evaluar el porqué de la extrusión de la pieza dentaria. ¿Qué pasa? Es que el antagonista de la pieza dentaria no está presente, se va a extruir. Esa es la imagen. Se va a extruir, esto es un virus ya la computadora. Mira, descubre cómo puede ser millonario. Vamos a ver si lo vi y se desaparece nuestro. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pieza dentaria con pieza 3.7, pero no tiene antagonista, mi pieza se va a extruir. Entonces yo ya no me voy a poder guiar ese plano cruzado de las molares, ¿no? Siempre hay que tomar en referencia las molares que están en conclusión y que están en una buena oclusión. Porque si una pieza está extruida, tienes una molar muy extruida y tomas ese plano, te vas a ir por otro lado, ¿no? Entonces, es una referencia anatómica, más no es algo que nosotros vamos a decir a ciencia cierta es así, ¿no? Porque las variantes anatómicas en todos los pacientes son diferentes. Hay medidas promedio, ¿no? Hay medidas promedio para los pacientes, pero esto varía, ¿no? No es igual para todos porque tienen una anatomía diferente. Nosotros queremos ingresar a nivel de la entrada del conducto dental inferior. Entonces, miren, en promedio tenemos 12 milímetros del borde superior de la escotadura, en el sector anterior 18 milímetros a nivel de la
6 también en el borde anterior, y acá tenemos el nivel de la línea interna, y en la base 22 milímetros del borde inferior. Es decir, todas estas medidas son en promedio para poder realizar la zona de punción de manera correcta, porque aquí es donde debe ingresar mi aguja. Y obviamente los maxilares de los pacientes no todos son iguales. Para eso es importante también conocer los reparos anatómicos. Miren aquí, por ejemplo, se ingresa con la aguja y trata de no colocar a nivel muscular. Acá, por ejemplo, se está haciendo una técnica. ¿Qué técnica? Una trompular y qué más? Indirecta, ¿no? Porque miren, la aguja se retira lentamente y va hacia la zona de las premolares del otro lado, ¿no? Y se deposita toda nuestra anestesia. Entonces acá ven dos círculos porque hay dos momentos de función, de aplicación. El primero es cuando ingreso recién con mi aguja y el segundo... Cuando ingreso al comienzo, sí. no ingreso líquido, solamente... Mira, acá por ejemplo, lo que he puesto. Tenemos dos momentos de aplicación. En el primer momento, ingresa, deposita anestesia y va a girar el cálculo. Una vez que gira el cálculo, ya usted depositó anestesia acá. Gira el cálculo y vuelve a ingresar y va a volver a colocar anestesia, ¿no? O sea, lo va a aplicar en dos tiempos y introducción de la aguja va a ser en dos tiempos también. La mitad de la anestesia no. Normalmente en la parte inicial es un tercio y posteriormente ya es todo el capucho. Porque acá giras y tú ingresas nuevamente la aguja, no te quedas ahí nomás depositando afuera, ingresas un poco más, ¿no? Entonces tenemos dos momentos donde nosotros vamos a hacer la aplicación del compuesto anestésico. Por lo tanto, el objetivo de esta técnica es anestesiar el dental inferior y el nervio lingual sin necesidad de desplazar la aguja entre los tejidos del paciente, ¿no? Porque nosotros no giramos la aguja a nivel del músculo, ¿no? Tratamos de no tocar zonas musculares para no tener algunos cuadros, como mencionamos, por ejemplo, el tríceps, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿no? Está ya a nivel de premolares, o también la literatura nos dice que puede ser a nivel de la segunda premolar y la primera molar, ¿no? Nosotros vamos a girar. Por eso es importante la práctica de la semana pasada. Ustedes ya saben que tienen que visualizar el cálculo, ¿no? Y no tenemos que tener las letras, ¿no? Para que nos deje ver cuánto compuesto anestésico nosotros estamos aplicando en el paciente. Luego introducimos la aguja y nosotros depositamos ya todo el compuesto anestésico. Algunos reparos anatómicos que deben conocer. Hemos hablado, por ejemplo, del rafe mandibular, que este se ve bastante porque el paciente tiene que pedir que abra grande, tiene que abrir grande. Cuando no le decimos al paciente que abra grande, normalmente es las técnicas invertidas, porque mientras más abre, menos puede jalar el vestíbulo, pero acá sí. Y por otro lado tenemos nuestro trígono, ¿no? Nuestro trígono retromolar, y la pregunta es ¿a qué nivel lo voy a colocar? ¿En el centro, en la base o en el vértice? En el vértice, ¿no? Lo coloco en el vértice porque si yo me voy más abajo del trígono retromolar, yo voy a tener una zona de retentiva porque voy a tener demasiado contacto óseo. En esta técnica tienes contacto óseo, sí, ¿no? Pero necesitas hacerlo en la parte más superficial de nuestro trígono retromolar a nivel del vértice. En algunos pacientes esto se nota bastante y cuando hagamos la práctica nos vamos a dividir igual para poder trabajar con la persona muy de un grupo conmigo, y vamos a hacer nosotros primero una práctica, ¿no? Hacemos la práctica, hacemos la demostración, tienen que haber algunos que se sacrifiquen, ¿no? En honor a la práctica, y luego de eso ya vamos a empezar a practicar. Lo mismo acá, miren por ejemplo el dedo a nivel de las caras cuando sale de la molar, ¿no? Miren esta pieza, está retenida. ¿Cómo se llama este cuadro acá? Cuando tenemos la pieza retenida en tercera molar, tenemos dolor, tenemos... Claro, exactamente. Entonces vamos a hacer la realización de extracción, hacemos la punción, plano cruzado de las molares, tercio medio, porque si no vas muy superior y empiezas a aplicar tu compuesto anestésico. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la técnica directa? Es una aplicación que bloquea de manera extensa. Hemos visto aquí en diapositivas anteriores que vamos a hacer dos tiempos de aplicación para anestesiar el dentario y anestesiar también el lingual. ¿Qué más?
¿Cuál es la desventaja? Tasa de fracaso alta, 20%, una aspiración positiva, eso quiere decir que podemos encontrar algún vaso sanguíneo porque es un poco más probable encontrar un vaso sanguíneo en una trombular que multiplicativa, y podemos tener fracaso en la técnica de anestesia por variantes anatómicas. Probablemente tenga un paciente mudo, lipofacial o muy braquifacial, entonces mi referencia ya no sería realmente a nivel de premolares, sino tengo que irme a la zona más posterior o más anterior, entonces hay que ver también las características del paciente. Complicaciones, hematoma, tripus y parálisis facial, eso lo vamos a hablar en el seminario, me imagino que nos van a ilustrar con el contenido de estos temas, no lo voy a tocar mucho. ¿Cuáles pueden ser los errores? Al momento de girar y al momento de introducir, yo encuentro mucha retención ósea y yo no puedo introducir mi aguja, entonces yo voy a estar a nivel del hueso. Si estoy a nivel del hueso, voy a depositar mi compuesto anestésico, pero no va a ingresar mi aguja, entonces al final no voy a tener una buena anestesia del paciente. Otro error, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá algunas zonas musculares que están cerca y yo puedo hacer la punción a nivel de pterigoideo, anestesiar a nivel de pterigoideo y el paciente al final va a terminar con tricus luego del tratamiento. Otro tipo de errores, por ejemplo acá, cuando hacemos la punción inicial, ya hemos hablado que es a nivel de la cara oclusal de las molares en el mismo sentido, pero miren acá, ¿no? La aguja está a nivel de las caras linguales, ¿no? Las vertientes linguales, las cúspides linguales, y por ejemplo me voy por acá y ya me fui hacia el otro lado, ¿no? Acá vamos a ver otro tipo de técnica. La técnica de Go-Gates es una técnica no convencional. Miren, en el año 1973. Ahora, este tipo de técnica de anestesia tiene como objetivo aplicar la técnica de anestesia, pero no a nivel de la entrada del conducto dentario, sino más o menos situarnos en la base del cuello del cóndilo. Y aquí vamos a tener que trabajar con agujas largas, ¿no? ¿Cuál es nuestro plano de referencia? Esta técnica no la vamos a hacer, pero es bueno que ustedes la sepan, porque en algún momento la van a volver a escuchar, ¿no? No estamos realizando este tipo de técnicas, más que nada por el tiempo que tenemos, número uno, y dos, también por la experiencia que hay que tener para trabajar. ¿Cuál es otro plano de referencia? No plano de referencia, pero el detalle anatómico, mi segunda molar superior. Mi segunda molar superior me va a indicar que yo estoy cerca de la base del cuello del cóndilo para poder hacer. Entonces, si miren qué tan alto yo tengo que situar mi aguja para poder utilizar. Por ejemplo, el paciente abre la boca, yo estoy en el nivel de cara vestibular de mi segunda molar y yo voy a introducir mi aguja para llegar más o menos al nivel del cuello del cóndilo. ¿Por qué? Porque ahí tengo y también tengo algunos compuestos importantes, algunos medios importantes para poder trabajar y poder anestesiar. ¿Cuáles son los errores que podemos tener en la técnica? Porque también es muy compleja, es que yo puedo lesionar algún vaso importante, ¿no? O el mismo nervio yo lo puedo perforar, ¿no? Porque es una zona muy superior para poder trabajar. Pero cuando uso esta técnica, cuando mis técnicas convencionales, como la técnica trombular directa o indirecta, no tienen resultado. Tiene bastantes ventajas y desventajas, ¿no? Miren, por ejemplo, las áreas que me anestesian. Demercar el cuerpo mandibular, un coperesteo bucal y mucosas, 2/3 anterior de la lengua y tejidos planos linguales. Hasta acá es casi lo mismo que la trombular, pero los nervios que yo voy a anestesiar son varios. Miren, por ejemplo, en la parte inferior tenemos el dentario, el incisivo, el mentoniano, el lingual, el bucal, el tiroideo, el auriculo temporal. Prácticamente tenemos anestesia de gran campo para poder trabajar, y no es necesaria en nuestra área. Pero a veces las técnicas trombuculares no son eficientes y tenemos que utilizar otro tipo de técnica anestésica. Ventajas: es una sola punción. Acá es complicado hacer la aspiración. Miren cómo ingresa la aguja, ¿no? Es tan complicado que nosotros no tenemos un buen campo de visión para poder realizar una aspiración y ver si estamos dentro de un vaso sanguíneo. La tasa de éxito es alta en manos experimentadas, es justo lo que les comentaba, ¿no? Se necesita bastante experiencia para hacer este tipo de técnicas. Las complicaciones son similares, podemos tener hematomas, podemos tener turismos o también parálisis facial. De estos tres, los dos más que tenemos en mayor incidencia es el hematoma, porque nosotros no aspiramos, porque no hay una buena visibilidad, o también una parálisis.
¿Cuál es la desventaja? El tiempo de aparición del efecto es mayor a 5 minutos y necesita entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el compuesto anestésico, si bien es cierto, anestesia tantos nervios, pero el tiempo de acción demora un poco, ¿no? Porque cuando colocamos una trompular, a los 2 minutos, 2 minutos y medio, hasta incluso menos, nosotros ya tenemos un buen efecto del compuesto anestésico. Por cierto, si en la práctica tuviéramos algunos heridos, ¿no? Le escriben a la delegada y yo me encargo. ¿Por qué? El ciclo pasado, por ejemplo, tuvimos un detalle, ¿no? Se colocó una técnica trompular. Justamente, ¿qué pasó? Bueno, yo guié en este caso a la alumna para que pueda hacer la punción y luego ella retira la aguja de la zona donde se había indicado y la aplica en otro lado. La aplica en otro lado y a su compañera tuvo un poco de dolor en ese momento, pero no fue mucho. ¿Qué pasó? Termina la clase y en la noche me envía un mensaje y me dice: doctor, no es el nombre, no puede abrir mucho la boca, tiene dolor. Entonces ahí ya teníamos un trismo. Entonces rápidamente lo solucionamos, le doy una receta y tratamos de solucionar el problema. Bien, así que espérenme o esperen al doctor para que puedan hacer la punción, porque hemos tenido accidentes. Por ejemplo, también, ¿qué pasó? Se emocionaron por una infiltrativa que era fácil y ellos ingresan en un vaso y sacaron la aguja y les empezó a sangrar y ya se había formado un pequeño hematoma en la zona. Entonces vamos a trabajar con calma porque recién ustedes van a empezar a aplicar, o alguno ya ha aplicado anteriormente. Tampoco. ¿Apoyos intramusculares han puesto? Tampoco, ¿no? Bien. Y esas son más sencillas, ¿no? ¿No han visto cómo son? Son bien sencillas, ¿no? No es parte del curso, pero igual, ¿no? Esta es la parte posterior del paciente. Dividimos izquierda y derecha. Hay dos técnicas. Uno es con meñique pulgar para poder ver más o menos a qué medida, pero la otra, que a mí me parece más rápida para ustedes cuando tienen algún curso inyectables y demás, lo dividen en cuadrantes. Tenemos 4 cuadrantes y el cuadrante superior externo lo vuelven a dividir entre 4. Y aquí hacemos una función, ¿no? Si ustedes se van más hacia la zona del medio o se van hacia la zona donde está justo el cruce de esta cruz que ustedes han marcado, van a estar cerca del ciático, ¿no? Y ahí sí vas a causarle dolor al paciente. O tu músculo glúteo mayor acá es mucho más voluminoso, entonces vas a tener más dolor del paciente, ¿no? Porque no le duele en este caso a la aguja, sino es el paso del compuesto anestésico. Bien, ya en otro momento les comento más de eso. Pero bueno, las indicaciones. ¿Cuándo está indicada esta técnica a nivel del cuello cóndilo? Donde es necesario anestesiar tejidos adyacentes a molares inferiores, desde el tercer molar hacia la línea media. Luego, en caso de bloqueo del nervio inferior, no se logra con técnicas convencionales tradicionales. O sea, yo coloqué mi técnica trompular directa, no tuve resultados. Yo ya mejoré la condición del pH del compuesto anestésico y tampoco tengo resultado, entonces hay que hacer otro tipo de técnica porque probablemente las variantes anatómicas o los nervios de mi paciente están en una posición no convencional. Contraindicaciones: infección o tejido inflamado del área de trabajo. Claro, porque tenemos tanta inflamación que nosotros no podemos introducir correctamente nuestra aguja y de la segunda molar superior. Pacientes menores de edad en niños, esta técnica, si bien es cierto, es dolorosa y hemos hablado que necesitamos aguja larga. Y nosotros, si vamos a colocar una trompular en niños, trabajamos con agujas cortas, ¿no? Y pacientes que no tienen buena apertura bucal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá cuánto tiene que abrir el paciente para ellos poder ingresar correctamente a nivel del cuello del cóndilo, ¿no? Tiene que ser una apertura bastante grande. Entonces no está indicado en ese tipo de pacientes. Ok, respecto a la técnica, miren la imagen, es recomendable el uso de un instrumento de retracción para retraer la mejilla. Acá normalmente no usamos un espejo, sino podemos usar un retractor, como por ejemplo, hay uno que se llama retractor de Faragov, que está en la lista también de materiales o Minnesota para poder retraer el canillo. Porque con un espejo va a ser un poco complicado para eso.
paciente, como hemos visto, va a tener una apertura máxima y vamos a trabajar a nivel del segundo molar superior de la donde vamos a hacer la punción. El sitio de inserción de la aguja debe ser distal al segundo molar superior a nivel de la cúspide discopalatina, es decir, la referencia va a ser mi segunda molar. Si mi paciente no tiene segunda molar, no puedo hacer esta técnica porque no tengo un buen plano de referencia para poder trabajar. Otro, tenemos la técnica de Quinosi y Basirani, que son dos autores que plantearon esta técnica de anestesia y al final llegaron a una conclusión para poder unificar las técnicas. El paciente tiene esta miedo. El paciente está sentado, a diferencia de las otras técnicas que hemos visto, donde el paciente está en unidad dental estrechado. La aguja debe ser paralela al plano cruzal, pero a nivel del margen gingival de las piezas superiores. Es decir, es una técnica de anestesia que se va a aplicar con el paciente en oclusión. ¿Por qué se aplicaría esta técnica de anestesia con un paciente en oclusión? ¿Por qué usarían esta técnica? Vamos. ¿Por qué usarían esta técnica de anestesia si les estoy comentando que el paciente debe estar mordiendo, debe estar con oclusión del paciente? No, tranquilo. La posición de la aguja es en plano cruzal en niños, pero tiene que estar abriendo. Esta es otra técnica de anestesia diferente. No abre mucho. Está. Cuéntame. Sigue. ¿Qué más? Exactamente, ¿no? Si yo tengo un paciente, ya que hemos visto, miren la apertura del paciente. Si yo tengo una apertura limitada, si mi paciente no puede abrir mucho la boca, necesito hacer una técnica de anestesia con técnica cerrada, conclusión. ¿Cuánto es la apertura en promedio de un paciente para yo decir, ok, no tiene una apertura limitada, adulto? Entonces, así me da 4, ¿no? En promedio. ¿Cuánto viene a ser mis 4 dedos? Muy grueso, ya es un dedo. 7. En promedio son gruesos. En promedio, nosotros estamos hablando de 40 milímetros. 40 milímetros que son 4 centímetros, ¿no? Si mi paciente no puede abrir la boca y les va a tocar, espero que les toque en algún momento, porque son pacientes bien complejos de tratar. Una apertura limitada, ustedes no van a ver el trigo, el rafa, no van a ver nada, ¿no? Entonces hay que hacer otro tipo de técnica de anestesia con técnica cerrada como esta de Quinosi, donde el paciente está sentado para la aplicación y va paralela al plano cruzal al nivel del margen gingival. ¿Qué zona voy a anestesiar? La hemiarcada, el cuerpo mandibular, el periodo bucal y mucosas 2/3 anteriores de la lengua, tejidos blandos iguales. A diferencia de la técnica anterior, en esta técnica yo voy a anestesiar el dentario inferior, el lingual y también el nervio miloioideo. Ventajas: es atraumática, el paciente no abre la boca y es eficaz en pacientes con variantes anatómicas. Las complicaciones, miren, casi siempre son las mismas, pero hay mayor incidencia en una técnica que en otra. Las desventajas: no se aprecia el recorrido de la aguja y el contacto con el periósteo. Acá, por ejemplo, yo voy a introducir mi aguja, ¿no? Pero yo no veo, no tengo una buena visibilidad de mi aguja al momento que ingresa, a diferencia de una técnica trocular directa o indirecta, donde yo voy a ver todo el paso de mi aguja, que es un poco más complicado la visibilidad de la aguja al momento de ingresar. Indicaciones: justo lo que estábamos conversando. Pacientes con apertura limitada debido a un trismo y un paciente con anquilosis en la articulación. Hay pacientes donde nosotros vamos a tener que atenderlos sí o sí, porque puede que tenga una pulpitis, puede que tenga una pericoronaritis. Imagínense hacer una extracción con estos pacientes. Tienes que anestesiarlos, ¿no?
Y es más, si realizas una técnica troncular directa o indirecta con estos pacientes, probablemente la vamos a te va a romper, ¿no? Ni siquiera vas a poder girar la aguja. Entonces tiene que ser una técnica ya con el paciente en conclusión. ¿Hasta ahí hay alguna consulta, hay alguna duda? ¿No? Bien, vamos a parar ahí, son 5 para las 8. ¿Ya? Esta parte quiero ver si la vamos a terminar cuando estemos ya en la tarde.